enseñarte algo que se llama el poder de la libertad. Escríbelo. Voy a enseñarte bajo el título El poder de la libertad. ¿Bien? Y vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 4. Un texto que nos va a ayudar un poco para ir formando. Gálatas capítulo 4, no sé si lo pueden tener, por favor. Capítulo 5, disculpen. Gálatas capítulo 5. ¿Qué dijiste? ¿La ley de la libertad? Vamos a vivir, el título se llama El poder de la libertad. Hemos enseñado desde la semana pasada, estuvimos compartiendo un poco sobre cómo vivir en libertad. ¿Bien? Empezamos a enseñar la importancia de caminar en la libertad de Cristo, en la que Él nos da. Pero hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre qué es lo poderoso de vivir en libertad. ¿Bien? Ya la semana pasada pusimos un fundamento y enseñamos. Dentro de los conceptos que estuvimos hablando, hablamos sobre 5 principios de libertad. El primero que enseñamos fue que para poder entender las situaciones que hay en nuestra vida, tenemos que entender que hay una guerra a nuestro alrededor. Para poder entender situaciones que hay en nosotros, por qué pasamos por crisis, batallas, por qué pasamos por momentos de estrés, por qué pasamos por momentos de temor. Hablamos de que hay mucha gente hoy atada en la sociedad, están atadas a temores, a fracasos. Aun cuando se esfuerzan para conquistar cosas, hay una cierta resistencia al éxito. No sé si han conocido gente que tiene resistencia al éxito. Y no implica necesariamente irresponsabilidad o vagancia. Hay gente que se esfuerza de verdad, pero no lo logra. Y uno de los grandes problemas es que hemos ignorado muchos elementos que están a nuestro alrededor. Y que lo más impresionante fue lo que hablaba la semana pasada, es como la iglesia de Jesucristo. También eso está dentro de la iglesia de Jesús. Cientos de miles de creyentes hoy se reúnen en las iglesias y no tienen gozo, ni alegría, ni paz. No pueden disfrutar una sexualidad placentera, ni pueden disfrutar una vida próspera. Por el contrario, viven en escasez, en miseria, en amargura de espíritu. Muchos en derrotas, en temores. Y es impresionante cómo la iglesia, que debería ser un elemento transformador, no se ha constituido en eso. ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido el rumbo, la dirección. Cuando debería ser un instrumento para insertarte dentro de lo sobrenatural, cuando debería ser un instrumento para llevarte a una vida superior, una vida más poderosa, una vida llena de la gloria de Dios, se vuelve solamente algo natural. Y la iglesia se ha convertido por años en algo, no se escucha, en años de entretenimiento. Esa no es la idea. La iglesia no puede ser una herramienta de entretenimiento solamente para el pueblo. La iglesia tiene que confrontarte, tiene que enseñarte, tiene que guiarte, tiene que enseñarte cómo vivir en esa dimensión que tú no puedes entrar. ¿Aló? Entonces hoy cuando llegan a la iglesia y encuentran, hoy cuando tú llegas a la iglesia donde el poder de Dios se manifiesta, ¿qué dice? Parece esto tal cosa, y porque donde primero lo viste fue en el reino de las tinieblas. ¿Fue así o no fue así? Cuando debería ser la iglesia que fuera el propulsor de lo sobrenatural. Se fuera el propulsor. Y la semana pasada te enseñé que tú necesitas entender 5 principios para empezar a entender libertad en tu vida. Y es que primero te dije que existía un mundo espiritual, que existían 2 mundos, te enseñé, uno físico y uno espiritual. ¿Ok? ¿Creas tú o no lo creas tú? Y te dije que ese mundo espiritual es tan vasto, tan complejo, tan bello, tan impresionante, que eso es 2 veces el mundo más físico. Grande, más grande. Lo segundo, te dije que el mundo espiritual está sujeto, el mundo físico está sujeto ¿a qué? Por eso si tú eres un hombre que sabe vivir en lo espiritual, que sabes cómo usar la oración,
que sabes cómo usar el ayuno, que sabes cómo usar las herramientas de guerra que Dios te ha dado, tú vas a poder conquistar en el reino físico. Pero si tú no tienes conocimiento de nada de estos elementos espirituales, usted no puede pelear en lo físico. Para muchos creyentes la oración es un sencillo doblarse de rodillas y pedirle a Dios como si fuera un ídolo muerto. Es exactamente lo que hacíamos con los ídolos en el pasado. Le tocábamos la maraca. Por eso una vez yo prediqué un mensaje a la iglesia, le decía, no le sones más la maraca a Dios. Entiende que Dios no necesita tu maraca, Dios necesita tu adoración, Dios necesita tener una intimidad contigo. Que Él está dispuesto siempre, Él está disponible para ti. Entra a tu aposento y cerrada la puerta, entra, dice, ora a tu Dios que está allá en los secretos. Ya Él está ahí antes que tú llegaras. Y tu Dios que te ve donde, en los secretos, te recompensará donde, en público. Hoy yo le decía a una persona, nosotros hemos convertido todos los elementos del reino, lo hemos convertido en religión, por eso no nos funciona. Para muchos de nosotros que hemos practicado la oración por años, lo consideramos como no tenemos una mentalidad de reino, no entendemos que la oración es un acto legal. Es el único medio de acceso que estableció nuestro rey para presentar sus situaciones a él. Y no lo usamos. Ay, señora. Y tú no entiendes que cuando tú entras a orar, que la oración no es nada más que el mecanismo que estableció el rey para que tú tuvieras acceso a él y tú le presentaras tu problema. No, yo no le voy a tocar eso a Dios. Y cuando más problemas tienes en tu vida es cuando menos oras. La palabra oración no es una palabra religiosa, déjame explicarle. La palabra oración significa presentar. Es un acto legal, es lo mismo que hacen los jueces cuando presentan un caso delante del rey o delante de un juzgado. ¿Estás entendiendo? Cuando yo fui a la escuela, a mí me enseñaron que cuando empezaba a escribir, es decir, nos enseñaron en español que cuando tú escribes algo en un papel, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama? ¿No se llama una oración? Y el conjunto de estas oraciones componen un párrafo. ¿No así? Es exactamente lo mismo. Es impresionante que la iglesia, que la Biblia utilizó el mismo término, porque es exactamente lo mismo. Es escribir en el Espíritu todas tus situaciones para presentarlo delante de un rey. Wow. Amén. Y en inglés se llama sentencias. Sentences. Esa es la importancia de la palabra. Entonces no entendemos, ¿no? Claro, porque nuestra mentalidad es religiosa. Ay, Señor, no sé qué. Llevamos 20 años orando y no sabemos por qué ni cómo lo hacemos. Tenemos que entender que existe un protocolo del reino para la oración. Porque cada vez que tú te presentes delante del rey, tienes que hacerlo con un ¿qué? Por eso el maestro, cuando los discípulos le pidieron, enséñanos a orar, lo único que le estaban pidiendo es enséñame el protocolo para entrar. Y eso le digo, si quieres entrar, cada vez que tú entres, tú tienes que entrar con el protocolo correcto. Padre nuestro, que estás en los cielos, menciona primero al rey. Porque tú te vas a presentar delante de un rey. Imagínate por un momento que se te dé la oportunidad de estar delante de Biden y tú entras y dices, Biden, ¿cómo está la familia? ¿Cómo te va? Y este dos, ¿cómo sacó? ¿Y este de dónde lo sacaron? Tiene que haber un qué. Hay alguien asignado dentro de la Casa Blanca que te va a llamar y te va a decir, cuando te vayas a entrar, hazlo así. Hazlo por aquí. No, te pongo así. Tiene que haber un qué. Protocolo, porque tú vas delante de un funcionario de la nación. ¿Tú te imaginas que nosotros tenemos acceso al mismo rey? Pero nosotros entramos ¿cómo? Sin oración. Por eso dice la Biblia, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Empieza a adorarle. Aleluya. No, mira que tenemos tres problemas aquí. A mí no me hace falta que tú me digas lo que te falta, porque yo sé lo que te falta. A mí lo que me hace falta es que tú me adores. La reverencia. Que entres con qué? Reverencia. Con el protocolo correcto. Pero eso no es lo que voy a enseñar hoy. Te dije que te iba a crear una mentalidad de reino. Usted va a entender la Biblia de verdad, usted va a entender los conceptos de la Escritura. Porque, es que el apóstol está enseñando sobre el reino. No, yo te estoy enseñando que todos los conceptos de la Biblia te los voy a enseñar conforme al reino. ¿Te diste cuenta que la oración no es lo mismo en la religión que en el reino? Pero el dar tampoco funciona de la misma manera, ni el orar, ni las cosas elementales que tú has hecho toda la vida.
Wow. Ahora, tenemos un mundo espiritual, ya le expliqué. Ese mundo está gobernado porque el mundo físico es gobernado por qué? Por el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual fue hecho, el mundo físico fue hecho del mundo espiritual, por eso él tiene total gobierno sobre el mundo físico. ¿Aló? Lo tercero que te enseñé es que el mundo espiritual es eterno, mientras que el físico es temporal. ¿Sí o no? Lo cuarto que te enseñé es que Dios te dio elementos para moverte tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Lo que pasa es que como tú te mueves en el mundo físico nada más y estás detrás del trapo, la tripa y el tarejo, entonces tú todo lo que haces es físico, es natural. Y no sabes, cuando vienes a la presencia de Dios y empiezas a experimentar su gloria y empiezas, ¿cómo puedo orar? Ay, pastor, pero ¿cómo puedo hacer esto y cómo puedo hacer lo otro? Tú no entiendes que hay un mundo espiritual y que para moverte en ese mundo espiritual Dios te dotó también de capacidades, habilidades, te dotó de talento, te dotó de un espíritu que está lleno también de recursos para poderte conectar con ese mundo espiritual. Si no, no lo pudieras ver, Hilda. Porque además de tus ojos físicos se te fueron entregados ojos espirituales. Lo que pasa es que tú usas más tus ojos físicos que los espirituales. Los espirituales se usan a cada rato. Por eso había un siervo llamado Eliseo, Giesi, que era el siervo de Eliseo, y un día estaba temeroso porque había una ciudad sitiada. Solo vas a leer el libro de los Reyes. Y de repente el siervo estaba temeroso, se vira al Eliseo y dice: ay, nos van a matar, aquí nos van a destruir, mira todo este pueblo, todo este ejército que no... Y Eliseo estaba tranquilo, hermano, jugando a las damas chinas. Y se vira y le dice: ay, Señor, por favor, ábrele los ojos. ¿Qué ojo? Si él tenía los ojos abiertos. ¿Qué ojo le estaba pidiendo que se abriera? Porque de la misma manera que ya con el mundo físico, tú tienes algo que se llama sentidos. También para relacionarte con el mundo espiritual, tú tienes sentidos. Lo que pasa es que tú usas uno y otro no. Pero están ahí. Están obsoletos. Están inutilizados. Pero están ahí. O estas verdades no te las van a contar en muchos lados. Tú vas a llegar a la iglesia y te van a dar 3 entretenimientos, abre los ojos y esas cosas, pero no te van a enseñar nunca a pelear, a entender conceptos como este. Debo explicarle. No son los populares. Y quinto, te enseñé de que el mundo espiritual es gobernado y dirigido por 2 reinos. ¿Cuáles son? El reino de los cielos, de la luz, reino de nuestro amado Señor Jesucristo, y el reino de las tinieblas. Estos 2 reinos se confrontan y pelean, unos a nuestro favor y unos a nuestro en contra. ¿Quieras tú o no quieras tú? Ahora, del reino de los cielos estamos aprendiendo. Cada viernes en la noche te estoy enseñando cómo poder entender el reino, cómo poder disfrutar del reino. No te lo pierdas, como decía Maite. Ahí en las oficinas de Marianao Traver, que por un momento el viernes de 7 a 9 se convierte en la embajada del reino. Y ahí adoramos y damos clases y enseñamos al pueblo para que la gente... Hay muchas cosas que vas a entender en ese momento. De hecho, yo sé que tu mente está cambiando. ¿Cuánto le está cambiando la enseñanza? Ya usted cuando lee la Biblia, ya usted dice esto. Y ahora entiendo lo que decía yo. Yo pensé que mira esto, yo no entendía ni papá. Ya estoy viendo, me quedé traumatizada. Jesús le dijo unas palabras muy lindas a sus apóstoles. Le dijo: hijitos míos, gozados y alegrados, porque a ustedes se les ha dado el privilegio de revelarse al reino de Dios. Pero a ellos comparados, hay gente que no lo va a entender. Desgraciadamente. A ustedes se les da el derecho. Ahora, y voy a concentrarme un poco en este mundo espiritual llamado reino de las tinieblas. ¿Verdad? Gálatas capítulo 5 dice: está por firme ¿en qué? En la libertad. En la libertad. Porque Dios nos hizo libres. Y no volver de nuevo ¿a dónde? Ayuda. Y no volver ¿a qué? Ayuda a la esclavitud.
Ya. y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. de la esclavitud. Ok, en el momento que tú llegas al reino de Dios, en el momento que tú aceptas a Jesucristo, la Biblia habla en el libro de Juan que hay un traslado, digo mío, traslado. Traslado. Hay una transición en tu vida donde eres trasladado de un reino a otro reino. ¿Entiendes? Ahí sucede uno de los eventos más impresionantes que puede suceder en el mundo espiritual, y es el recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, el aceptarlo como Señor y Salvador. Ipso facto te hace un traslado. Sácame de la cárcel. Sí. Cuando un reino pelea con otro reino y lo conquista, lo primero que declara ese reino es amnistía. Quiero que lo comprendan. Lo primero que hace un reino cuando conquista otro reino es que el primer decreto que establece el nuevo rey es amnistía. Para que los que no saben, la amnistía es que le abre la puerta a todos los presos Libera. y los echa fuera. Sí, le da oportunidad. Eso es el primer decreto ley que se establece. ¿Por qué? Porque esos presos son los presos políticos. A veces no fueron los presos comunes, pero los presos políticos, es decir, definitivamente estaban en contra del otro reino, y a eso le dan la libertad. En otro reino no hay presos comunes, todos son presos políticos. Cuando el reino de los cielos toma lugar en tu vida y conquista en tu vida, tu corazón, lo primero que establece es una amnistía y te dice, quiero darle libertad. Eso está en el libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado ¿para qué? Para Isaías 61, Isaac. Lo primero que se hace, escuche esto, lo primero que se hace en un reino, cuando ese reino conquista una nueva nación, un nuevo territorio, es que le da amnistía a los presos. Isaías 61 dice esto, versículo 1, Isaac. Eso lo vas a saber en la escritura. Y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha unido Jehová y me ha enviado ¿a qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Y a qué dice ahí? A publicar libertad a los cautivos y a los presos que, Diego mío, amnistía o apertura de las cárceles. Eso le llamamos libertad. En el momento que tú llegaste a Cristo, tú recibiste una amnistía. Hasta ese momento, tú eras un preso del reino de las tinieblas. Tú eras un preso producto de tu pecado, tus acciones de maldad, tus errores en el pasado, tu ira, tu enojo, tu fornicación y adulterio te llevó ¿a qué? A estar preso al pecado. Llegas a Cristo y lo primero que Él hace es que Él no te limpia del pecado, porque que te abra la cárcel y te saca no significa que ya seas un santo. Voy a explicarle. ¿Me estás entendiendo, verdad? No, ahora estoy libre, ya estoy libre de pecado. Un momento. No. Que el Rey, en su infinita bondad y misericordia, te haya libertado y te haya abierto la puerta de la cárcel, no significa que tú estás libre del pecado. Porque hay muchas personas a quien vienen a este reino, reciben a Cristo y después regresan. Aunque tú le abres la cárcel, lo sacas, le explicaste a la cárcel qué mala era. Pero hay gente, dile que tiene al lado, hay gente que le gusta la cárcel. Gente enamorada de la cárcel. Dile que tiene al lado, la cárcel no es buena. Sí, pero es que ahí yo puedo fornicar y adulterar. No es buena. ¿Me están entendiendo el concepto? ¿Está aquí conmigo? Amén. Está aquí conmigo, ¿verdad? Entonces, Lo bañan y todo. no, la puerca lavada vuelve a su cochiquero, dice el perro a su vómito. Sí, eso es.
No importa lo que tú hagas por ellos, tú lo ayudas a salir. Mira, la cárcel es mala, lleva 68. Tú tienes 25 años dentro de la cárcel, desbaratado, en droga, en problemas familiares, en problemas matrimoniales. Y ahora tú le abres la cárcel y dices, no, fuera, está loco, sí, está loco. ¿Y sabes por qué? Porque no saben vivir en libertad. Amén. Amén. Por eso Gálatas dice, regresa a Gálatas, hijo. Está pues que, escucha la palabra que aparece ahí, es firme. Gálatas 5. Diga conmigo, firme. Firme. ¿Y sabes lo que significa firme? Significa que te van a tratar de tumbar. Convencer. Y- No vaya, no vaya. No vaya, que está bien. Está pues que Firmes. en la libertad con que Cristo nos hizo que. Libre. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué labor o obra de libertad fue la que hizo el maestro? El pecado. Ahí está. Sí, Liberado del pecado. tenemos que entender algo. Y es que hay una ley instituida en el territorio por el rey que dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte. La palabra muerte no significa dejar de vivir para Dios. ¿Ok? Muerte espiritual. Ok. La palabra muerte significa separación. Eso es lo que le pasó a Ciertamente morirás. El día que peques, ¿qué le dijo Adán? Serás irremediablemente estarás ¿qué? Separado de mí. Porque no puedes estar cerca de mí. Porque ¿quién estará quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su monte santo? Dice la Escritura. El limpio de mano y puro de corazón. El que no ha elevado su corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Son los justos los que caminan. No son los buenos, déjame explicarles algo. Y esto es importante que lo entiendan. Dios no es bueno. Dios es justo. El gran problema de la iglesia es que ha creído que si hago cosas buenas, las cosas buenas no necesariamente son justas. Pero inclusive las cosas malas no necesariamente son injustas. Ahora, la pregunta es, si Adán y Eva, lo bueno y lo malo estaba en un árbol y ellos no tenían acceso a eso, ¿en qué vivían? Adán y Eva no vivían en lo malo ni en lo bueno, porque lo bueno y lo malo estaban en un árbol y no tuvieron conciencia de esto hasta que comieron del árbol. ¿En qué vivían? Diga conmigo, en justicia. con justicia. Y a veces vemos que pasan cosas y decimos que son malas, pero son justas. Está pasando tal cosa con una persona y tú dices, ay, eso que está pasando es malo, pero es justicia. Como por ejemplo la deportación. Porque Dios no es bueno ni es malo. Dios no actúa ni en bondad ni en maldad. Dios actúa en justicia. Y los hijos del reino no se mueven por lo bueno o por lo malo, porque a veces algo bueno te va a llevar a consecuencias malas. Una vez tuve una experiencia donde empecé a ayudar a una persona, un matrimonio, con mis finanzas. Diga conmigo, ¿eso es bueno o es malo? Eso es bueno. Eso es bueno. Pero empecé a recibir empecé a perder mi negocio. Mi negocio empezó a decaer. Yo trabajaba como artesano y me dispuse en mi corazón a ayudar a una persona. Tomé de mis finanzas y empecé a dar mensualmente para sus necesidades. Y de repente vi que mi negocio fue de cabeza, un negocio que estaba próspero. Yo tenía un torno, yo tenía una carpintería donde producía productos de artesanía y las vendía a los artesanos por miles y miles de pesos en Varadero. Y de repente empiezo a ver mi negocio decaer. Y cuando empiezo a decaer mi negocio, cuando yo empiezo a ver, me vuelvo a Dios y le digo, ven acá, algo está pasando porque tu mano se fue de mí. Y Dios me dijo, saca tus finanzas de la vida de esa persona. Pero si yo estoy actuando en amor, estoy actuando en bondad. Y Dios me dijo, si tú, no me importa lo que tú hagas para ellos, yo estoy juzgando su vida y tú estás impidiendo que mi justicia caiga sobre ellos. Amén. Y entiende esto, tú mañana vas a tener trabajadores, los que ya lo tienen. Hay veces que Dios
Hay veces que Dios tiene que salir, tiene que sacarte gente y tú dices, ¿por qué lo saca? Porque Dios no es bueno ni es malo lo que estás haciendo. Sencillamente Dios está actuando ¿en qué? En En justicia. Y Dios me dijo ese día, aprendí un principio que nunca se me va a olvidar. Me dijo, tú puedes coger sida y carabina y dárselo a Job, que yo nunca le voy a quitar una sarna. Porque la sarna no se la diste tú, se la puse yo. Wow. Amén. Y es verdad. Y a veces pensamos, ¿qué actúa? ¿Con qué maldad? ¿Con qué? No es malo ni es bueno. Se llama justicia. No importa cómo tú lo ves. Dios no actúa ni en bondad ni en maldad. Eso no existe. Justicia. Dios actúa como Justicia. Dios es justo. Y va a devolver. No devuelve mal por mal ni bien por bien. Por eso dice la Escritura, no devuelvas ni mal por mal ni bien por bien. Dice la Escritura, justo. Sé justo. El Amén. justo vivirá por la fe. Y el justo vivirá. ¿Qué pasó? Llegó un muchacho y le dije, mira, no te voy a poner más dinero. No, pero imagínate tú, nunca más me habló. Eso pasa, no ha pasado eso. Ah, Sí, Pero mi negocio empezó a prosperar de nuevo. no ha pasado eso. Dios me dijo, actuaste en justicia. Yo tenía un trato. No hice más que quitarle el dinero y se divorciaron. Porque lo que le estaba sosteniendo su problema matrimonial era el dinerito que yo le estaba dando. Y Dios estaba presentando. Una vez fui a un monte a orar. Los hijos míos en Cuba saben de lo que estoy hablando. Estuve 21 días ayunando. Y estando sobre el monte, Dios me dio una palabra profética que fue una explosión. Tuve miedo hasta decírselo a la persona. Bueno, fueron más de 20 palabras proféticas. Hay gente que hoy la tienen. Me recuerdo que yo subía a la montaña y cuando estaba en la montaña, yo tenía una lucecita que me ponía aquí en la cabeza. Y Dios me decía así mismo. Me decía, escribe. Y yo empezaba a escribir. Yo no sabía ni siquiera que estaba escribiendo. Yo escribe. Y cuando terminaba de escribir, Dios me decía, ponga este nombre. Y cogí otro papel y escribe. Más de 20 profecías, que fueron profecías de vida. Hay hijos espirituales míos que tienen la profecía plasticada y puesta en la pared. Porque le profeticé la vida. Dios me usó para darle profecías. Pero hubo en particular dos profecías que me tomaron temor. Una fue un matrimonio. Me siento con ellos y le digo, tengo una palabra para ustedes. Pero la palabra es tan fuerte, vi a Dios tan airado, que tengo temor de decírselas. Me dijo, no, apóstol, suelte para acá. Digo, mire, eran líderes de nuestra iglesia. Dios me dice esto, por cuanto ustedes han hecho esto, Dios va a levantar su mano contra ustedes. Y ustedes han sido injustos con esto, y con esto, y con esto, y con esto, y con esto. Parecían dos personas buenas. Pero ustedes han apoyado el pecado de sus hijos así. Wow. Y a los buenos han dicho malos, y Bueno, la palabra profética. Y dice Dios, solo voy a parar cuando digas basta. ¿Sabes lo que pasó? 2 días después se fueron de la iglesia. El apóstol nos maldijo, me dijo. Pasaron los años. ¿Sabes qué pasó? Su matrimonio se quebró. Él terminó preso. Ella enferma. Ellos llamaron y me dijeron, pastor, me recuerdo que estando en la prisión, levanta el teléfono y el primero que llamó fue a mí. Y me dijo, basta ya. Wow, la palabra. Basta ya. La vida del Basta pecado. ya. Basta ya. Wow. Le dije, cuando tuviste en la fe para hacerlo, yo fui a la prisión, oré por él. Su matrimonio se restauró y Dios volvió a restituirle Gloria a todo. Dios. Amén. Wow. Ahora, Gloria. yo le cuento todo esto para que ustedes entiendan que Dios no es bueno. Mi hermano. Mi hermano. Es correcto. Yo Es justo. justo. El justo vivirá Es por la fe. justo, correcto. Amén. No sé lo que está pasando en tu vida. No sé ni siquiera cómo lo estás evaluando. Porque hay gente que evalúa y dice, esto que me está pasando es malo. No, Es justo. lo que te está pasando es justo. Amén. Porque Dios no es injusto. Sí, Señor. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para mí. Gloria. Gloria al Señor. A lo mejor tú puedes evaluar y decir, lo que me está pasando es bueno, Y no es bueno. pero a lo mejor no es justo.